Raúl Eduardo Filipín, referente ineludible voleibol y el rugby. Cuando se menciona la época de oro del voleibol local, su nombre es uno de los símbolos. Cuando se habla de los iniciadores del rugby en Catamarca, sin dudar, se destaca a su figura. Se trata nada menos que de Raúl Eduardo Filipín, el cabudo para todo el ambiente deportivo. Un apodo presente también en el básquetbol y una vinculación con el fútbol, aunque no dentro de un campo de juego. Sin tener una extensa carrera deportiva, en apenas 10 años cosechó títulos en las 3 disciplinas. Integró el seleccionado local en un campeonato argentino y marcó una época en el deporte catamarqueño. Su carrera es atípica. Sin hacer inferiores en ningún club, a los 16 años se consagró campeón en voleibol con el Colegio Nacional en los famosos intercolegiales de los años 70. Miguel Jury le enseñó los fundamentos de la disciplina y él los supo desarrollar, relata. En 1972 se inscribió en la Escuela Naval Militar en Río Santiago, Buenos Aires, con la intención de seguir la carrera en la Armada. No tenía opción, recuerda, porque mi madre me dijo al terminar la secundaria, o vas al seminario o a la escuela militar. Opté por esta última, sin dudar. Allí pasó todo un año y lo único que hacía era jugar al básquetbol, el voleibol y todas las disciplinas del atletismo. Eso lo fortaleció físicamente. Pero también se dio cuenta que la carrera militar no era lo suyo. En 1974, ya como destacado jugador de voleibol, va a Tucumán a jugar en el Club San Martín, donde se corona campeón de esa temporada junto a Richie Tapia López. La situación política, paralelamente, se torna complicada en el país y mucho más en la vecina provincia. Era el centro de la guerrilla versus Fuerzas Armadas. El club decide que vuelvan a Catamarca con un plan de entrenamiento y los fines de semana viajen únicamente para jugar. Recuerdo que el entrenador era un tal Papa, que años después fue secretario de Deportes de Tucumán cuando Palito Ortega era gobernador. Un lapsus llamado básquetbol. En ese intermedio y con el fin de probar con otra disciplina, se vincula al básquetbol. Se suma a Villa Cubas, donde brillaban con luz propia Coquín Aragón, Jorge Mixto y Luis Pantera Noriega. Con toda la juventud sobre sus hombros y acompañado de otro joven que también empezaba a despuntar como René Rizardo. Conforman un equipo que se alza con el campeonato de la federación en su primera incursión. Estoy seguro que siempre hice la diferencia por mi condición física. Era fanático para entrenar y eso me dio un plus para destacarme en varias disciplinas. Recuerdo que en un partido contra Hindú me tocó marcar a uno de los mellizos Barrio Nuevo, que me sacaba ventaja en la estatura, pero lo seguí por toda la cancha y no lo dejé hacer su juego. El histórico Club Pelota. Superada esa etapa se vincula al Club de Pelota Catamarca, donde desarrollaría una gran campaña, coronándose varias veces campeón de voleibol. Los clásicos con Banco Catamarca. Destaca, se convertían en duelos a cancha llena, bajo la conducción presidencial de Raúl Ruiz. Comparte plantel con jugadores de la talla de Juan Zorro Miranda y Chivo Barrio Nuevo, entre otros, y su función de armador lo llevaría a integrar los seleccionados de Catamarca. Precisamente, en 1973, viaja al campeonato argentino que se disputa en Tucumán e integra plantel junto a Daniel Rizzo, René Sierra Alta, Galdo Hernando, José Miranda y Liti Marchetti, entre algunas figuras. Lamentablemente, por un accidente automovilístico me perdí de jugar el campeonato que se desarrolló en Catamarca, donde vinieron el famoso Tapón Ballesteros, Timpanaro, Delfino, Lufrano y Manolo Arques, entre otros grandes del voleibol nacional. Su presencia exitosa se extendería hasta 1979. Después de contraer matrimonio, debe dedicarse al trabajo que al deporte y pierde esa condición física que lo llevó a destacarse sobre el resto. A partir de allí se aleja por un tiempo del voleibol. A comienzos de los 70, Raúl también le dedica gran parte de su tiempo a aprender otra disciplina, el rugby. Eran los primeros pasos de esta actividad deportiva en Catamarca. De inmediato se destaca por su estado atlético y aprende rápidamente los fundamentos.
Se integra al equipo que forma la Universidad Nacional de Catamarca, la UNCA, y con pocos entrenamientos debuta como fullback. Como dato recuerda que la casa de estudios los proveyó de toda la indumentaria para jugar. Desde las camisetas hasta los botines, que eran diferentes a los de fútbol. A partir de allí comenzaría otra campaña exitosa. Paralela al voleibol. La rivalidad era con los teros y entre ambos clubes se repartirían los torneos de esa primera etapa del rugby. Fue una época hermosa, aunque existía una gran rivalidad. Compartí cancha con los hermanos Acevedo, Miguel de la Orden, Álvarez Parma, Barleta, Salerno, el Negro Canelo, Pacho Wisniewski y mi hermano, el conocido Grasa. Tras el progresivo retiro a fines de los 70, vuelve después para sumarse al equipo de voleibol de Sociedad Española, pero solo por 2 años. Jugador y dirigente. Muchos años después, en 2007, y junto a otros amigos, decide formar la Unión de Amigos Veteranos del Voleibol. Organizan campeonatos y empiezan a sumar jugadores y clubes. La disciplina recupera su fuerza con los veteranos y a la par de jugar se convierte en dirigente. Comienza una disputa con la Federación Catamarqueña hasta que finalmente se integran a esa entidad. Tiempo después, Filipín se convierte en presidente de la FCB Chica en el periodo de 2012 a 2016. Hasta que deja la conducción por razones laborales. Como veterano también se dio el gusto de volver al rugby con los legendarios pterosaurios y darse el lujo de jugar varios encuentros como para no perder la costumbre de compartir el famoso tercer tiempo. Pero si algo le faltaba a Filipín, era vincularse con el fútbol. Y entre 2012 y 2022 integró el Tribunal de Disciplina de la Liga Catamarqueña ocupando varios cargos. Fueron 10 años dedicados a Don Orem. Y cuando llegó la nueva conducción no nos dieron ni las gracias, enfatiza con cierta decepción. Raúl nació en Catamarca y vivió sus primeros 10 años en Villa Las Pirquitas. Su padre trabajó para la empresa que construyó el dique y durante esa etapa las oficinas estaban en lo que luego se convirtió, durante varios años, en la residencia de verano del gobernador de la provincia. Por ese entonces las revistas de historietas eran muy populares entre niños y adolescentes. Uno de los personajes era el Cabo Sabino, un miembro del ejército que combatía en la época de la campaña del desierto y tenía unos pelos duros que sobresalían de la gorra sobre su cabeza. Aunque era rubio, el pelo de Raúl también era duro y no faltó el que le puso de apodo Cabo Sabino. Con el tiempo el sobrenombre fue cambiando hasta que se convirtió en Cabudo y desde allí me quedó para siempre. Nos cuenta. Entre los reconocimientos recibidos destaca el que le realizó el Círculo de Periodistas Deportivos en 2008. Junto a Óscar Urioste, al elegir al voleibol como disciplina del año. Nombres y apellido, Raúl Eduardo Filipín. Fecha de nacimiento. 8 de mayo de 1954. Padres, Juan Ángel Filipín y Sara Estela Otaño. Hermanos, Juan, Felipe, Carlos, Rodolfo y María de los Ángeles. Hijos, Ana Victoria, Juan Manuel y Ana Gabriela. Nietos, Santiago, Martina, Sofía, Candelaria y Antonella. Trabajos, Banco Noroeste, Diario El Sol, El Ancasti y Banco Catamarca. Hincha, Villa Cubas a nivel local. River Plate a nivel nacional. Ídolo, Enzo Francescoli. Referente local en voleibol, Miguel de la Orden. Comida preferida, milanesa. Redacción y producción, Rafael Andrés Bruno.